¿Ya está? ¿Ya? Sí. Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto saludarles y que nuevamente podamos estar conectados a través de las redes sociales. Vamos a hacer una oración para dar inicio a esta predicación de la palabra buscando la guía del Espíritu Santo. Padre, bendícenos en este precioso día que nos has otorgado, Padre, y que estamos nuevamente reunidos aquí en tu nombre. Que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra en cada uno de nosotros. Unge mis labios con carbones encendidos para que a través de la predicación de tu palabra se logre el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por este tema tan importante para la iglesia de hoy en día. Te damos la honra y gloria. Sé tú quitando toda distracción, toda preocupación, Padre, para que con nuestros 5 sentidos podamos recibir tu palabra y no permitas que el enemigo arrebate esta palabra, sino que sea guardada y sellada en nuestros corazones para siempre. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a tocar un tema que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Un tema primordial, fundamental para la iglesia de Cristo, para el cuerpo de Cristo a nivel universal. Te damos la honra y gloria, Señor, para que a través de este tema podamos comprender y tener una visión amplia de lo que es el arrebatamiento de la iglesia desde la perspectiva bíblica. Viene del griego arpazo, que significa extraer algo de manera repentina. Eso es arrebatamiento, eso es arrebatar, extraer algo de manera violenta, de manera repentina. Ahora, la pregunta inicial, ¿cuál es el propósito del arrebatamiento? ¿Cuál es el propósito del arrebatamiento? Yo me hice esa pregunta y definitivamente pude encontrar 2 propósitos del arrebatamiento de la iglesia. El primero de ellos es de que el arrebatamiento libera a la iglesia prácticamente de la gran tribulación, o sea, el día de la ira de Dios, el día de la angustia. No sé si a estas alturas de la vida hay gente que ignora que el mundo se va a acabar y que va a terminar de una manera terrible, pero definitivamente, hermanos, este propósito es claro, de que la iglesia no forme parte de la gran tribulación. Ese es el primer propósito y voy a dar una base bíblica a este respecto. En Romanos capítulo 2, voy a leer del verso 4 y 5, dice de la siguiente manera: o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Básicamente aquí la palabra habla de 2 cosas y es importante aclararlas. En el verso 4 habla acerca de la benignidad, la paciencia y longanimidad de Dios por nosotros. Dios está enojado por tanta maldad, sí, pero Él está siendo paciente con la humanidad, esperando que la humanidad llegue al arrepentimiento y sean librados del día de la ira, porque es inminente el día del juicio. Va a haber un juicio que Dios va a establecer, primeramente aquí terrenalmente y en segundo término en el gran juicio del trono blanco, donde dará y dictará la sentencia definitiva a todos los que no quisieron creer en Él y no quisieron apartarse del pecado. Entonces aquí la palabra revela, y por eso es importante lo que dice el verso 5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras, acumulas para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Va a haber un juicio. La maldad va a tener un final. Satanás va a tener un final.
básicamente los pecadores tendrán un destino final terrible. Esto es inminente, hermanos, pero Dios nos da a todos una segunda oportunidad para arrepentirnos y no llegar a ese destino o a ese fracaso terrible. Esa es el primer texto que quiero manejar, pero también quiero leer, hermanos, aquí a la luz de la palabra, en 2 de Pedro capítulo 3, acerca del mismo punto, que es que la iglesia va a ser liberada de esto que viene. En 2 de Pedro capítulo 3, versos 10 y 11, dice de la siguiente manera, hermanos. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí dice la palabra y aclara qué va a suceder. El mundo, hay gente que se atreve a afirmar: no, el mundo nunca se va a acabar. No, señor. La Biblia predice, la Biblia profetiza que el mundo se acabará. Eso es definitivo. Y aquí lo aclara: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y recalco aquí, y los elementos ardiendo serán deshechos. No solo la Biblia dice que va a haber fin del mundo, también dice en este versículo cómo va a terminar. Y dice que todo va a terminar quemado, todo va a ser deshecho, quemado. En el Antiguo Testamento, recordemos cuando Dios exterminó a la humanidad a través de un diluvio. Ahora en los tiempos finales la va a exterminar a través del fuego, porque Él hizo un pacto con Noé y prometió que jamás iba a destruir la tierra nuevamente con agua. Pero definitivamente por la maldad que hay, porque se repite la historia, por eso hubo un diluvio. Ahora tiene que haber básicamente un fuego que destruya a toda la humanidad. Por eso es importante entender que el arrebatamiento nos libra de este juicio de parte de Dios. Hay una segunda razón o propósito del arrebatamiento, y este segundo propósito del arrebatamiento es que estaremos con Cristo para siempre. Ahora en este momento tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero no estamos con Él físicamente, no estamos con Él celestialmente hablando. Entonces, para que suceda ese cambio de condición donde aquí terrenalmente tengo a Cristo dentro de mí, pero no estoy con Él físicamente, lo voy a estar en el reino de los cielos. Pero para esa fase, para ese cambio, es necesario el arrebatamiento. Y aquí les voy a dar una base bíblica, la cual encontramos en Efesios capítulo 5. Voy a leer del verso 25 al 27, hermanos. Es muy importante lo que dice aquí Efesios en el capítulo 5, hermanos, porque definitivamente tiene mucho que ver lo que hagamos o dejemos de hacer en el presente para estar con Él. Mire lo que dice el versículo 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, que es esta, la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y que fuese santa y sin mancha. ¿Se dan cuenta de lo que menciona aquí? Quiero destacar dos aspectos importantes de este pasaje, hermanos, para que lo tengamos muy presente. Dice aquí la palabra que Cristo se entregó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de su palabra. Y nosotros estamos en ese proceso. La iglesia es la novia de Cristo. En el arrebatamiento, hermanos, entendamos algo. En el arrebatamiento, hermanos, nosotros como novia vamos a estar para estar desposados, para ser desposados por Jesucristo.
Él va a estar en el cielo, en las nubes, esperando a su novia. Viene por ella. Y eso es una, digamos, motivación diaria, cotidiana en nuestra vida, de saber que Cristo va a venir por mí, Cristo va a venir por ti, para que seamos desposados, la iglesia como la novia del Cordero, como la esposa de Cristo en el reino de los cielos. Por ello, el arrebatamiento es necesario. Pero quiero pasar a ver algo importante, que son las características del arrebatamiento. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta, hermanos, para este suceso, este evento que está por venir? Primera característica importante, hermanos: Cristo promete guardar a la iglesia de la prueba que viene. Voy a leer dos pasajes respecto a esto. Es la primera característica. Cristo lo prometió. Cristo prometió que la iglesia va a ser liberada de la tribulación. Porque lo que viene, la tribulación, es lo más terrible que ha pasado a la humanidad. Y qué privilegio no vivir eso, no experimentar la gran tribulación. Quiero leer Proverbios capítulo 11, verso 8, hermanos. Proverbios capítulo 11, versículo 8. Mire lo que nos dice la palabra. Dice la siguiente manera: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Repito el versículo. Estoy leyendo Proverbios 11:8, y esto tiene que ver con la escatología. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Dios es un Dios justo, y no es justo que realmente alguien que vive en pecado, que no hace caso al evangelio, que reniega y blasfema contra Dios, no experimente la tribulación. La tribulación es el castigo terrible terrenal que van a experimentar los impíos, los injustos y los pecadores. Pero ojo a esto: el justo va a ser librado de eso. Quiero leer en el Nuevo Testamento Apocalipsis capítulo 3, verso 10, haciendo alusión a esta primera característica, porque fue lo que Cristo prometió. Ahorita vamos a tocar algunos puntos relativos a eso, pero en Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quiénes van a ser probados? Los que se queden en la tierra. Aquí está hablando Jesús después del arrebatamiento, porque va a venir la más terrible prueba en la humanidad que va a venir. Es más, me atrevo a afirmar, va a ser más terrible que la que fue con el diluvio universal. Y aquí menciono y quiero destacar algo que dice Jesús: el mundo entero, lo repito, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí quiero hacer un paréntesis importante. Imagínense, ahorita el mundo está vuelto de cabeza con esta pandemia. Y estamos hablando de un simple, y lo digo sin menospreciar, un simple virus. Puso al mundo al revés. Nos está afectando económicamente, nos está afectando de salud, ha habido muertes, y es un virus. ¿Se imaginan cómo será la gran tribulación? Esto no es ni una caricatura tan siquiera de lo que le espera a la humanidad en la gran tribulación. Y la Biblia lo advierte, la Biblia lo avisa. Dios es tan, misericordioso, que nos está avisando: viene un tiempo terrible. ¿Quieres estar ahí o quieres librarte? Porque Él viene a hacer justicia. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, no va a pasar nada? Han pasado años, han pasado siglos, y sigue el hombre haciendo la misma maldad. Nunca va a pasar nada. Cuidado, ya estamos en los últimos tiempos. Eso es definitivo. Por eso aquí en Apocalipsis 3:10, cuando Jesús afirma y habla de esta prueba en el mundo entero, dice claramente: para probar
a los moradores de la tierra. Cuando escatológicamente la Biblia habla de moradores de la tierra, se refiere a los no cristianos, a los no salvos, a los que se van a quedar en la gran tribulación. Esta no es la tribulación, sino como iglesia no estaremos aquí, no estaré yo predicando en este lugar. Pero son principios de dolores, ya lo prediqué. Y tenemos que ahora, más que nunca, estar atentos, es ser más perceptivos del evangelio de la palabra, porque cuando se predica el evangelio, se habla de un evangelio de salvación. ¿No te has preguntado por qué siempre se habla del evangelio de salvación? ¿Salvación de qué? Salvación de la condenación eterna, salvación de la gran tribulación, de lo que nos espera, que es algo terrible. Ahora, quiero pasar a una segunda característica importante, hermanos. Esta terrible prueba es para tibios e incrédulos. Subrayo esas dos palabras, tibios e incrédulos. Hay dos grupos de personas que se van a quedar aquí después del arrebatamiento, los tibios y también los incrédulos. Voy a dar la base bíblica en este mismo capítulo 3 de Apocalipsis, pero en el verso 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Tibios. Ahora, dense cuenta de algo importante. En el verso 10, aquí está dando el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Pero en el verso 16 está dando el mensaje a la última iglesia, que es la de Laodicea. Y habla de la tibieza. Y déjeme decirle, si habla de los tibios, son aquellos que son peores que los incrédulos. Me atrevo a afirmar eso. Por eso se van a quedar. Porque dice Dios, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses totalmente apartado de Dios o totalmente entregado al Señor. Pero si estás en término medio, si eres tibio, es lo más aborrecible para Dios. Por eso yo, cuando compartí de la palabra, cuando estaba predicando sobre la resurrección, definitivamente yo hice referencia a que hay dos tipos de iglesia: la iglesia profesante y la iglesia verdadera. La iglesia verdadera va a ser arrebatada, pero la iglesia profesante se va a quedar. Pregúntate, hermano, hermana, ¿cuánta gente, me pregunto yo, en las iglesias evangélicas de todo el mundo están con sus vaciladas? Permítame el término coloquial, está vacilando con Dios, lo está tomando como un juego. Ay, que sí, sigo a Dios, busco a Dios y ahí vivo en pecado. O haces una cosa o haces otra, pero no estés jugando con Dios, porque a Dios nadie le va a ver la cara. La Biblia dice, el Señor no puede ser burlado. Estás engañando a ti mismo si estás en esa actitud básicamente de tibieza. Ten cuidado, estás jugando con fuego. Es importante el hecho, hermanos. Voy a mencionar la tercera característica. Eventos antecedentes nos advierten de este suceso futuro. Claramente podemos encontrar nosotros en la palabra donde dice eventos antecedentes nos advierten. Ahí quiero ir a Hebreos capítulo 11, hermanos.